bienvenida. Reciban el saludo de la Presidencia de la Academia de la Magistratura, en nombre del doctor Javier Arias Lazarte, presidente de la Academia de la Magistratura y su consejo directivo. Asimismo, la sede de Arequipa les da la cordial bienvenida. En esta oportunidad tenemos un tema muy importante en el área laboral, cuya conferencia es Medios impugnatorios y procesos especiales en lo laboral. Y estará a cargo de un distinguido expositor y conferencista, docente de la Academia, el doctor David Fernando Dongo Ortega, quien le agradecemos esta oportunidad en brindarnos esta experiencia, esta exposición. Quería hacer una breve exposición del doctor David. El doctor David es docente especialista en materia laboral, abogado de la Universidad Católica de Santa María, con la maestría de Derecho de Trabajo y Seguridad Social, doctor en Derecho de la Universidad Católica de Santa María, con más de 14 años como docente en diversas universidades de prestigio de pre- y posgrado, docente de la Academia de la Magistratura desde el año 2014 en materia laboral, director y decano de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad La Salle. Actualmente es vicerrector académico de la misma universidad, fue asesor en el consultorio jurídico gratuito de la Universidad Católica de Santa María, especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, ha sido expresidente, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y ha laborado también en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en su oportunidad. Quería darle nuevamente la bienvenida al doctor David y procedamos a darle la palabra, agradeciéndole sobre todo esta deferencia con la Academia de la Magistratura. Doctor David, lo dejo con su conferencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el tema, el tema es interesante, pero como yo sé que ustedes saben más que yo, vamos a analizar algunas situaciones que se presentan en el cotidiano quehacer de la Administración de Justicia Laboral. Comenzaremos con, bueno, refrescar la memoria en el sentido de establecer las clases de los medios impugnatorios. Sabemos de que los medios impugnatorios son los remedios y los recursos, ¿correcto? Entonces los recursos, de acuerdo al Código Procesal Civil, son pues el recurso del decreto, el auto y la sentencia, ¿correcto? Muy bien. Lo interesante aquí es el artículo 358 del Código Procesal Civil. ¿Por qué me remito a ellos? Porque me remito de acuerdo a la primera disposición de las disposiciones complementarias, en donde nos establece, ¿no? Nos establece de que en lo no previsto por la ley, la nueva ley procesal del trabajo, son de aplicación supletoria a las normas del Código Procesal Civil, ¿correcto? Muy bien. ¿Por qué? Porque el subtítulo 9 de medios impugnatorios de la nueva ley procesal del trabajo, en el artículo 32, inmediatamente nos lleva a la apelación de la sentencia, en que el plazo es tal. Entonces requiere necesariamente de recurrir al Código Procesal Civil. Por supuesto que la doctrina, la jurisprudencia ya está de más recordarlo, en razón de que ustedes como yo creo que la conocemos. Entonces el artículo 358 nos dice los requisitos de procedencia de los medios impugnatorios. El impugnante fundamentará su pedido en el acto procesal en que lo interpone, precisando el agravio o el vicio o error que lo motiva. El impugnante debe adecuar el medio que utiliza al acto procesal que impugna. Muy bien. Entonces acá nos tenemos que referir al abogado, a la abogada, ¿no? Impugnante, ¿correcto? Y también tenemos que referirnos a la sentencia.
Entonces la sentencia de primera instancia va a ser impugnada por una de las partes. En esa impugnación tiene necesariamente que precisar el agravio. Normalmente los abogados y las abogadas impugnantes se refieren en términos genéricos, ¿no?, al recurso de apelación, que a veces no dicen nada o a veces dicen todo sin ningún sentido. No cumplen la situación de que debe ser, pues, ordenado lógicamente, ¿no?, y incidiendo en los considerandos de la sentencia que les está, digamos, perjudicando, ¿no? Y bueno, tiene que necesariamente determinar. Y el juez necesariamente tiene que analizar el recurso de apelación, no para rechazarlo, sino para ver en qué ha fallado, ¿no?, o desde qué punto de vista está, digamos, impugnando su resolución, su decisión que ha tomado, ¿correcto? En la fundamentación del agravio, el artículo 366 dice: el que interpone apelación debe fundamentarla, indicando el error de hecho o de derecho que ha incurrido en la resolución. Nos referimos acá normalmente al error improcedente y al error injudicado. Es preciso que se determine, ¿no?, los errores en los cuales la sentencia de primera instancia ha incurrido. Y son los que van a ser revisados en la sentencia de segunda instancia. Entonces, y también sirve de reflexión para el juez o la jueza que ha emitido esta sentencia. No nos olvidemos, o digamos, debemos tenerlo como premisa, ¿no?, en la justicia laboral, que la situación conflictiva emana del contrato de trabajo. El contrato de trabajo, como sabemos, puede ser a plazo indeterminado o puede ser sujeto a modalidad. También no olvidemos que, lo recordamos, que estadísticamente se establece de que en el Perú el 70% y un poquito más, ¿no?, de la actividad laboral es informal. Y solo nos queda un 30%. Entonces, estas dos situaciones también deben estar muy presentes en la aplicación de las normas laborales, ¿correcto? Muy bien. Entonces, perdón. El apelante, pues, tiene que necesariamente establecer, ¿no?, si el error existe en las formalidades, ¿no?, que es muy probable que no suceda, pero sí puede suceder en la aplicación del derecho. La aplicación del derecho en lo laboral tiene una situación muy subgéneris, digamos así, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener presente una situación. ¿Cuál es? La que en las relaciones laborales, ¿no?, una de las partes es más débil que la otra. Entonces, esto también se tiene que tener en cuenta. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque generalmente la obligación de cumplir con las, valga la redundancia, las obligaciones laborales es el empleador. Y el prestador de servicios lo que hace es, ¿no?, prestar su mano de obra, indudablemente. Entonces, en los procesos, normalmente, lo que sucede es que se demanda generalmente el incumplimiento
de las obligaciones que tiene el empleador con el trabajador. Y ahí sucede todo, y ahí es donde se produce el conflicto, ¿no? Muy bien, entonces sigamos en el recurso de la procedencia. La procedencia de la apelación tiene que ser con efecto suspensivo y porque procede pues en los casos de las sentencias y los actos que dan por concluido el proceso o impiden su continuación, ¿no es cierto? Los plazos ya están establecidos en la propia ley, como vamos a ver más adelante. Lo que preocupa a veces, ¿no? Y esto me parece que no está bien, es que en el proceso civil, específicamente en el proceso de conocimiento y en el proceso abreviado, cuando sube el expediente, ¿no? Se confiere traslado del escrito de apelación a la otra parte por un determinado tiempo. Y algunas salas laborales no utilizan este método, que no debe existir. ¿Por qué? Porque el artículo 32 y el artículo 33 de la nueva Ley Procesal del Trabajo son específicas y de la mano de la primera disposición en cuanto dice en lo no previsto. Quiere decir de que si está consignado de una forma, entonces no podemos aplicarle otra que es ajena y por supuesto que pertenece ahora a otra competencia, ¿no? Entonces, yo diría de que se procede arbitrariamente por parte del órgano jurisdiccional en el sentido de que cuando corre traslado, y se complica la cosa cuando, digamos, se desiste de la apelación el que ha interpuesto la demanda. Entonces, ¿qué pasa con la adhesión? ¿No? Tiene que seguir resolviendo, ¿no? Entonces, me parece que eso está, no es aplicable, ¿no? Desde la sistematización que tiene pues nuestra nueva ley procesal del trabajo. Porque el artículo 32 nos dice, ¿no? El plazo de apelación de la sentencia es de 5 días, ¿correcto? Hábiles, y empieza a correr desde el día siguiente hábil de la audiencia o de citar a las partes de la notificación, ¿no? Entonces, aquí el plazo, por ejemplo, en el caso civil, es de hasta 20 días, y en este caso es de 5 días. Lo que sí puede decir es que se puede ser responsabilidad del auxiliar jurisdiccional. Pero ahí también tenemos otra dificultad. Si la nueva ley procesal del trabajo nos dice de que el juez, la jueza, tiene la misión o tiene el rol protagónico, ¿no?, en el proceso, entonces debe entenderse de que él debe por lo menos supervisar, ¿no?, el que se eleve de acuerdo a ley el expediente a la segunda sala. Y nos establece en el artículo 33 el trámite en la segunda instancia y audiencia de vista, ¿correcto? Muy bien. Interpuesta dice la apelación, el juez remite el expediente a segunda instancia dentro de los 5 días hábiles siguientes. Muy bien. Bueno, pero aquí tenemos pues una tremenda situación de, digamos, podemos llamarle pues un imponderable, ¿no? Un imponderable. Tal es la cantidad de procesos y que tiene el juzgado que, bueno, a veces no se dan tiempo, indudablemente. Podría ser una de las causales. Por eso es lo que generalmente, ¿no?, lo que se dice es, bueno, se provee recién en la fecha en razón de la excesiva carga procesal. Ya casi eso es de cliché. Y la otra posibilidad puede ser que el órgano, que el auxiliar jurisdiccional, bueno, no conoce y no ha tenido pues una inducción correcta a los efectos de que se desempeñe en el cargo con debida prontitud, exactitud y bueno, puede hacerlo con responsabilidad, ¿no?
Muy bien, entonces una vez que está el expediente en segunda instancia, correcto, ya la competencia del juzgado queda suspendida indudablemente, ¿no? Entonces, la ley dispone que en segunda instancia debe necesariamente citarse a audiencia de vista de la causa, ¿correcto? Y debe hacerlo dentro de los 20 y 30 días hábiles siguientes de recibido el expediente. También es una situación, yo a veces a mis alumnos les digo, bueno, esta es una literatura muy interesante, pero al final es una situación que no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque, bueno, se entiende de que también los expedientes están abarrotados en la segunda instancia, y que, bueno, como nos dice la ley orgánica del Poder Judicial, tienen necesariamente que resolverse de acuerdo al estricto orden de ingreso. Entonces, ahí viene el detalle. Por ejemplo, la vez pasada subió un expediente de mi persona como demandante contra el Poder Judicial, por supuesto, y sube el expediente en octubre del 2020 y citan para la vista de la causa el 18 de mayo del 2021. Imagínense ustedes. Entonces, este plazo de 20 a 30, bueno, solo se cumplió en los primeros meses en que se puso en vigencia, ¿no?, la nueva ley procesal del trabajo, y que, bueno, entró también en vigencia en en los distritos judiciales en forma progresiva. Pero la idea es que, bueno, haya pues celeridad, ¿no? O sea, que se aplique el principio de celeridad, y por supuesto el principio de concentración, ¿no? Entonces, el día de la audiencia, ¿no?, concede el uso de la palabra al abogado de la parte apelante a fin de que exponga sintéticamente los extremos apelados. Aquí también ya estamos en segunda instancia, y la segunda instancia, bueno, va a recibir el informe oral, ¿correcto? Y las conclusiones van a pasar van a ser por el CDG, o en todo caso por secretaría de la sala. Y bueno, en el número C del artículo 33 también tenemos ahí que reparar pues alguna situación, en el sentido de que una vez concluido, debe sentenciarse, ¿no? ¿Y debe sentenciarse en qué tiempo? En el tiempo de 60 minutos. Y si supongamos que existe complejidad en el asunto y demás, entonces se puede hacer dentro de los 5 días. Situaciones que lamentablemente no se cumplen, ¿no? No sé si tendrán justificación o no tendrán justificación, pero los usuarios, ¿no?, generalmente pues protestan en contra del Poder Judicial porque dicen no se cumplen los plazos, ¿no? Y ahora más que nunca, con la pandemia, el COVID-19, ¿no?, se ha tenido que idear alguna forma de solución, que es pues la mesa de partes electrónica y las audiencias electrónicas, y bueno, que progresivamente el Poder Judicial las va ampliando. Muy bien, eso terminaría, ¿no?, el expediente en segunda instancia. Lo que sí es lamentable, ¿no?, es el recurso de casación. Aquí me parece que existiera, ¿no?, un abuso grosero de parte de los abogados y de las abogadas. ¿Por qué? Porque la modificación establecida en la ley, digamos, de la 2676 a la nueva ley procesal del trabajo, ¿no?, se ha derogado la situación de la calificación de la admisibilidad. Entonces, la sala laboral, o la sala especializada en lo laboral, queda simplemente como una mesa de partes, y eso no puede ser posible. Por eso, como digo, hay un abuso grosero por parte de los abogados, principalmente de la parte demandada. ¿Por qué? Porque de esa forma no
gana tiempo, porque generalmente, pues, así como demora en la sala superior, en la sala suprema, que me parece que es la segunda sala, la transitoria suprema, la que conoce los asuntos laborales, ¿no? Demora un año, no, demora 18 meses, demora 20 meses para que se pueda ver la vista de la causa. Y eso no puede ser posible. Es una forma de burlar la administración de justicia. Y digamos, no solo se refiere a la actividad privada, también se refiere a la actividad, a la acción contenciosa administrativa, ¿no? Los procuradores, sin ton ni son, ¿no? También interponen el recurso de casación en los asuntos, digamos, de las acciones contenciosas administrativas, que generalmente, digo yo, no el 100%, pero en su mayoría se declaran también improcedentes. Y los de la actividad, o sea, digamos, los que provienen de la 728, igual, ¿no? También se declaran improcedentes. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado de que, bueno, ya tenemos 18 o 20 meses, o quizá un poco más, si es que el expediente, digamos, se extravía en los archivos de la Corte Suprema. Entonces eso debe corregirse, eso debe corregirse. Y además existe también confusión. Vamos al digamos, al caso, ¿no? En el artículo 35, que seguramente ya ustedes lo han analizado, lo han visto, pero de todas maneras es una inquietud también de mi parte, ¿no? Ante el órgano, el artículo 35, numeral 2, dispone, ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada, la Sala Superior debe remitir el expediente a la Sala Suprema, sin más trámite que el del plazo de 3 días hábiles. Por eso les decía, la mesa, la Sala Superior se ha convertido en mera mesa de partes, y eso no puede ser posible, ¿no? Yo creo que tiene que restituirse, en todo caso, ¿no?, la calificación de admisibilidad del recurso de casación, porque ahora, como no puede calificar, bueno, como decía, hay un abuso grosero de los apelantes. Y eso no puede ser. ¿Y qué pasa? Que los archivos, los ambientes de archivo de la Sala de Derecho Constitucional y Social, ¿no?, están pues abarrotados. Y ahí es donde se demora. ¿Por qué? Porque también tienen que seguir pues el ritual de que deben ser resueltos de acuerdo al estricto orden de ingreso. Pero aquí hay una confusión, ¿no?, cuando se determina en el artículo 38 efectos del recurso de casación, ¿correcto? ¿Y cuál es el efecto del recurso de casación en comparación con el artículo 35, ¿no?, numeral 2? El artículo 38 nos dice: la interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de la sentencia. Entonces habría como una contradicción, ¿no?, en la propia norma, y esto no es posible. Entonces esto requiere necesariamente de un acuerdo plenario, ¿no?, para determinar si se eleva el expediente, o sea, se eleva todo el expediente, porque así, bueno, así la literalidad del número 2 del artículo 35, así nos los dice, ¿correcto? O interpretamos este artículo 2 como que se eleva el recurso de apelación en un cuaderno para poder aplicar el artículo 38, ¿no?, en donde dice: la interposición de recurso de casación no suspende la ejecución de la sentencia. Entonces ahí tiene que haber una uniformidad de criterio, porque lo que sucede en este momento, creo, es de que se interpone el recurso de casación
la sala dispone que se eleve, ¿no? Que se eleve el expediente. Y cuando cuando el abogado le solicita de que disponga la ejecución o disponga que baje el expediente hacia primera instancia para los efectos de la ejecución, bueno, lo que lo que notifica es que estando suspenda la jurisdicción no ha lugar o resérvese. Pero yo creo que ese no es el sentido, porque estaríamos aquí contraviniendo también al principio de celeridad, principalmente, ¿no? Y tendría al principio de economía procesal. Y esto abunda más cuando en el artículo 38 dice, excepcionalmente, solo cuando se trate de obligaciones de dar suma de dinero a pedido de parte y previo depósito a nombre del juzgado de origen o carta fianza renovable por el importe total reconocido, el juez de la demanda suspende la ejecución en resolución fundamentada e inimpugnable. Entonces, está indicando de que el expediente o las sentencias, en todo caso, pues, ¿no? Si el expediente se eleva, entonces que se queden las sentencias. ¿Para qué? Para que éstas se ejecuten. Pero ahí viene también un cierto temor de parte del órgano jurisdiccional. ¿Qué pasa si yo ejecuto, ¿no? Y la Sala Suprema dispone, sea nulidad o revoca, ¿no? Para eso entonces está precisamente pues ese filtro que existía antes, ¿no? De la calificación de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación. Porque si no, va a colapsar, como ya creo que han colapsado, ¿no? La Sala Suprema, en cuanto, digamos, no pensemos pues que solo van a ir de Arequipa, ¿no? Son 24 departamentos y una provincia constitucional, y de todas ellas, ¿no? Se va a interponer el recurso de casación en las instancias. Entonces tenemos ahí recursos de casación por miles, no por cientos, sino por miles. Y la parte ganadora, llamemos así, que generalmente es el demandante, ¿no? Está a la espera. Pero no nos olvidemos de que la parte demandante, o no nos olvidemos de que en la relación laboral, contractual, existe pues, ¿no? Que una de las partes es económicamente más fuerte que la otra. Entonces estamos ahí castigando, ¿no? A la parte más débil. ¿En razón de qué? En razón de que no se resuelve en forma definitiva su caso. Entonces, yo sugiero en esta situación del artículo 35.2 con el artículo 38, ¿no? Concordarlos, ¿no? Y eso requiere, por supuesto, de un acuerdo. Puede ser casatorio, puede ser jurisprudencial, puede ser que se dicte pues una sentencia en ese sentido, ¿no? De decir qué es lo que se puede, qué es lo que se debe elevar. Se debe elevar el cuaderno estaría constituido por, ¿no? El recurso de casación, las dos sentencias, y nada más. Y nada más. Y eso se eleva. Y queda, por supuesto, el expediente para que se ejecute como establece, ¿no? El artículo 38. Así es. Y bueno, la novedad es de que una vez que ya se resuelve el recurso de casación, puede hacerlo pues puede hacerlo puede hacerlo si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la resolución recurrida y resuelve el conflicto sin devolver el proceso a la instancia inferior. ¿Correcto? Esto sí está bien, es correcto, ¿no? Pero ¿después de cuánto tiempo? Esa es la figura, ¿después de cuánto tiempo? Generalmente se va
se va a declarar pues improcedente el recurso, ¿no? Y también, ¿no? Da la posibilidad de que la Sala Suprema, ¿no? Revise si existe alguna infracción normativa, es decir, digamos, al proceso, si era proceso. Algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema dispone en este caso pues la nulidad, ¿no? Porque no puede ir al fondo del asunto, ¿correcto? Muy bien, entonces eso es lo que, digamos, quería yo resaltar sobre los medios impugnatorios. ¿Bien? Entonces ahora nosotros vamos a ir, bueno, ya después viene el proceso ordinario laboral, que ya es, digamos, de orden, que ustedes lo conocen, el proceso abreviado, ¿no? El que es un poco complicado y aparentemente es una situación que solo consta de 2 artículos, ¿no? O de 3 artículos, es el proceso impugnatorio de laudos arbitrales económicos, ¿correcto? Muy bien. Entonces el artículo 50 nos dice admisión de la demanda. Admisión de la demanda. Además de los requisitos de la demanda, por supuesto, en este caso siempre nos remite pues al Código Procesal Civil en el artículo 424, 425, ¿no? Y los subsiguientes en la contradicción o en la contestación a la demanda, ¿no? Además de los requisitos, la sala laboral verifica si ésta se ha interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes de haberse notificado el laudo arbitral, que haciendo las veces de convenio colectivo resuelve el conflicto económico o de creación de derechos, o su aclaración. En caso contrario, declara la improcedencia de la demanda y la conclusión del proceso. Pero en este caso, damas y caballeros, tenemos necesariamente que remitirnos y tenerla a la mano, ¿no? El decreto legislativo 1071, que es el que deroga la ley 26.572, que es la ley de arbitraje. Y referirnos, o sea, remitirnos al título sexto sobre la anulación y ejecución del laudo, ¿no es cierto? Entonces, el recurso de anulación que debe ver la sala superior. Aunque aquí también hay una literatura con relación a que no se identifica, dice la Corte Superior, cuando no debe ser así, sino debe ser la sala especializada de la Corte Superior. Y bueno, en este caso nosotros estamos en esto de los laudos arbitrales económicos, ¿no? Y dice, contra el laudo solo podrá interponerse recurso de anulación. Este recurso constituye la única vía de impugnación del laudo y tiene por objeto la revisión de su validez por las causales taxativamente establecidas en el artículo 65. ¿Estamos de acuerdo entonces en que el impugnante tiene que referirse a una de las causales del artículo 63 del decreto legislativo 1071? Y la sala, para poder calificar, también tiene que tener a la mano, ¿no?, el decreto legislativo 1071 para ver y confrontar si es o no cierto, ¿no? Entonces, en las causales de anulación del artículo 63 del decreto legislativo 1071, tenemos un numeral 1, y el numeral 1 tiene pues A, B, C, D, E, F, G, y el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, en donde va estableciendo las formas como se ha resuelto digamos, se ha emitido el laudo arbitral. ¿Correcto? Muy bien. Entonces lo que interesa aquí, bueno, ya la lectura es un poco larga para ver todos los puntos de las causales. Entonces vamos nosotros al trámite del recurso, que es lo que interesa para la sala, indudablemente. El recurso de anulación se interpone ante la Corte Superior, ¿ve?,
Entonces no especifica, pero ya nuestra norma, nuestra nueva ley procesal de trabajo ya identifica que efectivamente es la sala laboral especializada la que debe conocer de este recurso. Comprende superior competente dentro de los 20 días siguientes a la notificación del laudo. 20 días siguientes a la notificación del laudo. Cuando se hubiera solicitado la rectificación, interpretación, integración o exclusión del laudo, se hubiera efectuado por iniciativa del Tribunal Arbitral, el recurso de anulación deberá interponerse dentro de los 20 días de notificada la última decisión, ¿correcto? Entonces eso también tiene que necesariamente, ¿no?, verificarse por la sala, porque aquí nos dice, ¿no?, que la sala verifica si ésta se ha interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes de haberse notificado el auto. Entonces, tiene que verificarse si se ha producido alguna de estas situaciones. Muy bien. Entonces, acá lo que recomienda es que el recurso de anulación debe contener la indicación precisa de la causal o de las causales de anulación debidamente fundamentadas y acreditadas, con los medios probatorios correspondientes. Y los medios probatorios correspondientes solo pueden ofrecerse documentos, y así también lo establece, ¿no?, la nueva ley procesal del trabajo, ¿correcto? Entonces, una vez que ya se ha verificado que efectivamente está interpuesto dentro del plazo que establece la ley procesal, ¿correcto?, de trabajo, entonces se declara pues la admisibilidad, ¿no?, la admisibilidad del recurso y también de los medios probatorios, ¿correcto? Y se va a correr traslado a la parte demandada, ¿no? El emplazamiento al demandado para que conteste la demanda en el plazo de 10 días hábiles, ¿correcto? Entonces ahí va a emitir un auto admisorio, podemos denominarlo así, ¿correcto?, la sala. Entonces en la sala también tendrá que designarse algún vocal, uno de los vocales, ¿no?, generalmente debe ser el tercero, el que tiene que necesariamente proceder a el trámite que corresponde, ¿no? Y bueno, la notificación a los árbitros para que de estimar lo conveniente y dentro del mismo plazo expongan lo que consideren conveniente, no necesariamente, ¿no es cierto? Así es. Entonces, cuando la sala tiene que tener el cuidado de resolver, ¿no?, de resolver. Porque aquí también pone bastantes situaciones conforme a las causales que se ha establecido. La Corte Superior, en este caso la sala especializada en lo laboral, resolverá de plano sobre la admisión del trámite de recurso dentro de los 10 días siguientes, excepto en el caso previsto en el artículo 4, bueno, ya. Una vez admitido a trámite el recurso de anulación, se dará traslado a la otra parte por el plazo de 20 días, ¿correcto? Entonces acá se modifica, ¿no? En la ley se modifica. Y ahí puede haber de repente algún conflicto, ¿no? El abogado se puede basar en el artículo, digamos, del decreto legislativo, ¿no? Pero tiene que necesariamente respetarse lo que establece nuestra ley, ¿no? No puede decir, oiga, yo tengo 20 días, no puede decir, porque aquí nos está diciendo de que para que conteste en qué plazo, en el plazo de 10 días, ¿correcto? Entonces, esa es una anotación importante que a veces se nos pasa, ¿no?
Entonces, las consecuencias de la anulación del laudo. Anulado el laudo se procederá de la siguiente manera. Y ahí, ¿no? También plantea caso por caso y que debe necesariamente incidir en cuál de ellos es, ¿no? En cuál de ellos, de acuerdo, por supuesto, recurso, al recurso de anulación que se ha interpuesto, ¿no? Entonces, esa es, digamos, con relación al proceso de los laudos arbitrales, ¿correcto? Entonces, la adecuación del decreto legislativo 1071 a la especificación que establece principalmente en los términos nuestra ley procesal. ¿Cuáles predominan? Predominan, por supuesto, los que establece la ley procesal. ¿Muy bien? Y también aquí, por supuesto, no podía ser de otra manera que el artículo 53 de la ley declara pues improcedente el recurso de casación. Y es lógico, pues, porque si la primera instancia es la sala especializada en la Corte Superior, entonces segunda instancia va a ser pues la sala de Derecho Constitucional y Social, y ya no hay pues una tercera instancia, probablemente. Así es. Bueno, en el proceso cautelar no tenemos problemas, ¿no? El proceso de ejecución tampoco. En la consignación, bueno, hay una diferencia entre lo que, digamos, establece el Código Procesal Civil para, ¿no?, lo civil con lo nuestro. ¿Por qué? Porque la consignación es una obligación exigible, no requiere que el deudor efectúe previamente su ofrecimiento de pago, ¿correcto? Ni que solicite autorización del juez para hacerlo. Entonces, inmediatamente ya tiene que pagar dentro de las 48 horas, no se hace presente en el centro de trabajo el ex trabajador o el ex prestador de servicios o la prestadora de servicios, entonces obligación del empleador es que haga la consignación de los derechos que le corresponden, los que tenga, digamos, pendientes, ¿no?, al margen de los que corresponde por la CTS, que presume deben estar depositados en alguna institución financiera. Ya sea en moneda nacional o ya sea en moneda extranjera, ¿no?, de acuerdo a la elección. Pero como ya les he advertido de que el 70% o un poquito más de las relaciones laborales en el Perú son informales, ¿no?, generalmente también la CTS no está, digamos, depositada. Entonces, se tiene que hacer una liquidación de todos los conceptos que corresponden al trabajador, a la trabajadora. Muy bien, entonces aquí ya es el procedimiento, el acreedor, que vendría a ser el prestador de servicios o la prestadora de servicios, puede contradecir el efecto cancelatorio y la consignación en el plazo de 5 días hábiles de notificados. Conferir el traslado y asunto al mismo, el juez resuelve, ¿no?, lo que corresponda. Si retira la consignación, entonces, bueno, ahí ya terminaría, ¿no?, porque habría una aceptación expresa de parte del trabajador o de la trabajadora. Por eso a veces el abogado le dice, no, déjalo ahí, déjalo en el banco, ¿no? Vamos nosotros a discutir o vamos a un monto mayor. El otro caso que es interesante y que esto va dirigido generalmente pues a la atención del juzgado de par letrado, ¿no?, es la autorización judicial para el ingreso a los centros laborales. Algunos centros laborales se resisten, ¿no?, y quieren desconocer a la autoridad de trabajo, generalmente ahora, bueno, a la SUNAFIL, ¿no?, a los miembros, a los inspectores de la SUNAFIL. Entonces, para evitar esto, ¿no?, debe necesariamente tener una autorización judicial para que no tenga este tipo de problemas. Porque a veces, pues, los centros de trabajo no cumplen con las condiciones apropiadas para el desarrollo de la actividad de los trabajadores, ¿no? Y ahora, más que nunca, digamos, con
con las medidas profilácticas para efectos de evitar el COVID, ¿no? Así es. Entonces, es necesario que el juzgado de paz letrado del ámbito, o sea, digamos, donde está la autoridad de trabajo, ¿no?, le preste atención. Y la ley misma invita a que se cumpla con esta situación, ¿no? Dice, en la norma de inspección, en los casos en que las normas de inspección de trabajo exigen autorización judicial previa para ingresar a un centro de trabajo, esta es tramitada por el inspector de trabajo o funcionario que haga sus veces. Para tal efecto debe presentar ante el juzgado de paz letrado de su ámbito territorial de actuación la respectiva solicitud, ¿no? O sea que aquí no es un escrito, no es una demanda, sino es una solicitud, en el sentido que irá, pues, ¿no?, pues pondrá los datos exactos para los efectos de que el juez, al verificar, pueda dictar esta autorización. Solicitud, esta debe resolverse bajo responsabilidad en el término de 24 horas. Entonces, yo lo que sugiero es que efectivamente, ¿no?, el juez de paz se haga una pausa en su labor y atienda esto. ¿Por qué? Porque son situaciones, pues, que deben de ser atendidas de manera urgente, ¿no? Y el empleador que se resiste a que se inspeccione su centro de trabajo, más que seguro que está, pues, en falta, y en falta graves posiblemente, ¿no? Bueno, felizmente la primera intervención de la autoridad de trabajo es más preventiva, ¿no?, que sancionadora. Muy bien. Y la entrega de documentos que no se da, digamos, muy frecuentemente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se da? Porque la responsabilidad de tener toda la documentación es el empleador. Y cuando se demanda, bueno, se va a demandar por los derechos, ya sea, pues, digamos, asignación familiar, gratificación, pago de gratificaciones, utilidades, vacaciones, la triple remuneración, qué sé yo, horas extras y demás. Bueno, generalmente, ¿no?, en los medios probatorios, lo que se solicita es que exhiba el empleador el cumplimiento, o toda la documentación que permita la comprobación del cumplimiento de estas obligaciones. Entonces no hace falta, no es necesario. Y además, si se presentara la oportunidad, se pone, pues, en alerta también al empleador, ¿no? Al empleador generalmente, pues, y no debe ser así, ¿no? Pero como digo, no corresponde. Otro detalle, otro conflicto que yo observo aquí, en otro proceso, es el pago de las costas y los costos, ¿no? Muy bien. ¿Qué sucede con el pago de las costas? Fácil, ¿no? Te aplicamos la ley procesal, aplicamos la ley procesal civil, porque ahí nos remite el artículo 14. El artículo 14 nos dice: la condena de costas y costos se regula conforme a la norma procesal civil, ¿no es cierto? Muy bien. La norma procesal civil la norma procesal civil, en el artículo 411, ¿qué nos dice? Son costos del proceso el honorario del abogado de la parte vencedora, más un 5% destinado al colegio de abogados del distrito judicial respectivo para su fondo mutual, y para cubrir los honorarios de abogados en los casos de auxilio judicial. Entonces nos quedamos con que es el costo del proceso, son costos del proceso, el honorario del abogado. Muy bien. ¿Qué nos dice la cuarta disposición complementaria de la nueva ley procesal del trabajo? Cuarta, las tercerías de propiedad y de derecho de preferente de pago,
así como la pretensión de cobro de honorarios de los abogados, se interpone ante el juez de la causa principal y se tramitan conforme a las normas del proceso abreviado laboral. ¿Cuál es la curiosidad? ¿Cuál es el inconveniente que se observa aquí, ¿no? Existe como, digamos, una colisión. Una colisión. ¿Por qué? Porque el artículo 411 del Código Procesal nos establece, ¿no?, que los costos del proceso es el honorario del abogado. Entonces, si nosotros vamos a los siguientes artículos del 410 o 411 y siguiente, vamos a establecer de que este honorario se va a calificar, se va a evaluar conforme a la participación del abogado en el proceso. Pero creo yo de que no es ese el espíritu. Y volvemos nuevamente a la primera disposición, complementaria, ¿no?, en donde nos dicen: lo no previsto por esta ley son de aplicación supletoria a las normas del Código Procesal Civil. Entonces, da la impresión de que mecánicamente se está calculando los honorarios del abogado o del estudio, ¿no?, de la parte vencedora, conforme a las reglas del Código Procesal Civil, porque así lo establece, ¿no?, el artículo 14. Pero ahí habría pues una situación de, también, ¿no?, habría una situación de ponerse de acuerdo. Porque incluso en la admisión, en la demanda, los requisitos de la demanda, en el artículo 16, en el inciso P, segundo párrafo, es: el demandante puede incluir de modo expreso su pretensión de reconocimiento de los honorarios que se pagan con ocasión del proceso. Entonces, aquí lo que se entiende por parte, digamos, de los abogados es, lo que se presenta pues es el contrato de honorarios profesionales. Y yo creo que es así porque la defensa, conforme a la ley orgánica del Poder Judicial, es cautiva. Y al ser cautiva, necesariamente tiene que tener pues la participación de los abogados y las abogadas. Y una de las partes principales es precisamente pues los honorarios. Y ahora los honorarios pesan indudablemente de acuerdo al prestigio que tenga pues el abogado. Entonces, si se aplica, digamos, un contrato de honorarios leonino, ¿no?, entonces, bueno, para eso está el principio de razonabilidad, para los efectos de que ahí sí intervenga el juez y diga: bueno, te pasaste, pues, ¿no?, y tienes que reducirlo porque yo lo mando, y en base a qué, en un principio de razonabilidad. Esto es muy parecido, pero felizmente que ya existe jurisprudencia con el pago de los costos del Estado, ¿no? Ya hay dos sendas jurisprudencias, una casación y una del Tribunal Constitucional, en donde han establecido que el Estado debe pagar, ¿no?, costos. Así es. ¿Y qué costos debe pagar? Los que aparecen del contrato de... perdón, a veces me emociono, del contrato de honorarios. Así es. Si el contrato de honorarios es por 8,000, 10,000 soles, bueno, y está relacionado precisamente a la conflictividad de las pretensiones que se han defendido, entonces está bien. Pero si yo voy a poner 50,000 soles a una pretensión en donde voy a alcanzar solo 20,000, entonces, bueno, es una situación pues de barbaridad. Entonces el juez puede ahí determinar.
Entonces entiendo de que debe necesariamente establecerse una normatividad en este caso, ¿no? Porque lo que se califica, y bueno, decía mecánicamente en la cuestión administrativa del Estado, pese a que la séptima disposición complementaria nos dice en los procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costas, correcto, y sin embargo, ¿no? Vemos de que sin costas ni costos. ¿Por qué? Porque están dentro del articulado de la Constitución, ¿no? La Constitución en donde dice, bueno, el Estado está exonerado de las costas, de los gastos, creo que dice, ¿no? De los gastos. Entonces ya estas dos llamémosles así, doctrina jurisprudencial, han establecido, han diferenciado, ¿no? Y así también deberíamos diferenciar en el proceso laboral, en los procesos laborales, ¿correcto? Porque si nosotros vamos a entablar una acción en un proceso abreviado, entonces, bueno, este proceso abreviado es pues de una sola audiencia. Y si planteamos el proceso ordinario, es pues de dos audiencias. Y se acabó. Pero ahí pues la participación del abogado, de la abogada, ¿no? Es primordial. ¿Por qué? Porque previamente tiene que haber conversado con el posible patrocinante, perdón, ¿no? Y conversado y hecho pues su juego de ajedrez mental, y después lo ha traducido en una demanda para que tenga éxito. Entonces, no se valoriza eso, si no se valoriza conforme a las normas del Código Procesal Civil, y me parece que ahí hay un error, hay una arbitrariedad, disculpen el término, ¿no? Un poco subido, pero hay una arbitrariedad. Debemos, ¿no? Necesariamente concordar estas situaciones, porque si no habría pues una contradicción y estaría pues, digamos, aplicándose a tabla rasa las disposiciones del Código Procesal Civil cuando existen otras disposiciones en donde nos dicen que, bueno, el cobro de honorarios debe ser el trámite, el proceso abreviado. ¿Y cuál es el cobro de honorarios? Precisamente pues lo que se estipula en el contrato de honorarios. Incluso da la posibilidad, reitero, en el escrito de demanda de decir, señor, estos son los honorarios, ¿ah? ¿Y qué va a hacer el juez ahí? Tiene que respetarlo. ¿Por qué? Porque es un contrato, bueno, que entra pues en el área civil. Hay la voluntad de las partes. Y además, ¿qué? Que esta persona no puede pues acudir al Poder Judicial, ¿no? A demandar. ¿Por qué? Porque la defensa es cautiva. Así es. Entonces ahí merece también este análisis desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque si no, entonces los abogados y las abogadas estarían pues con una unidad de referencia procesal en primera instancia, una unidad de referencia en segunda instancia, serían 2, ¿no? Serían 3, en todo caso, o sea, 4 por 3, 12, 1.200. Oiga usted, yo he estudiado 7 años, me he sacrificado en sacar mi máster, me he sacrificado en sacar mi doctorado, me he sacrificado en acudir a los seminarios, a los congresos internacionales, me he perfeccionado. Eso no vale nada. No, pues, no. Tiene que respetarse. Y así lo han determinado en el proceso, perdón, en el Estado.
y han hecho la diferencia. Y es lógico. Gastos procesales, muy bien, gratuito todo. Pero los gastos del abogado, ¿por qué? Porque tiene que participar, pues, porque si no, no podría, pues, intervenir, no habría, pues, administración de justicia. ¿Ah? Claro que la ley procesal nos dice que hasta 10 unidades de referencia procesal puede participar la parte afectada. Y de 10 a 70 puede el juez dice el juez. Pero el juez va a decir, oiga, traiga a su abogado, porque ya aquí hay complejidad, hay conflicto, hay un conflicto y hay complejidad en el desempeño, en el desarrollo del proceso, ¿no? Entonces es necesario que se revise esta situación. Porque si no, le sale, pues, disculpen que el término usted es barato a la parte demandada, ¿ah? Y al abogado lo va a motivar, incentivar a su cliente y le va a decir, no se preocupe, lo que le van a pagar es 1.200 soles. Y ja, ¿no? Y la movilización, las horas que uno quedó, digamos, en las entrevistas, que no es una, el estudio de los documentos para presentar la demanda, y bueno, y tu prestigio profesional. ¿No les parece que debería revisarse? Claro, debería revisarse. Gracias. Muy bien. Bueno, y lo que tenemos que hacer es que también hacer una inducción a los auxiliares, a los auxiliares jurisdiccionales para los efectos de que realicen bien y con celeridad y con conocimiento, ¿no?, los procesos. Yo creo que hasta ahí les quedo muy agradecido por su atención y estoy dispuesto a las preguntas que puedan ustedes formular. Gracias, doctor David, por la excelente disertación. La verdad que el tema laboral últimamente ha sido un gran problema. Últimamente también se han presentado algunos proyectos. Y en ese aspecto, doctor, hay una pregunta un poco extensa, pero la voy a leer. Acá dice, del doctor Miqueas, dice, doctor, excelente disertación, una consulta. Si la parte demandante expresamente pide un monto por costos en su demanda, sin embargo, no anexa documento alguno para acreditar lo pactado, ¿se debe fijar en la sentencia igual un monto en la sentencia o sería conveniente liquidar en ejecución de sentencia en atención a lo dispuesto en el artículo 418 del CPC para hacer efectivo el cobro de los costos? El vencedor deberá acompañar documento indubitable y de fecha cierta que acredite su pago, así como de los tributos que correspondan. Atendiendo a documentos presentados, el juez aprobará el monto. Es la pregunta y también el comentario, ¿no? Bueno, indudablemente de que aquí la SUNAT tiene mucha injerencia, ¿no? Ya los recibos profesionales ya no los emite uno, sino ya están cargados, digamos, y lo que uno hace es llenarlos, y la SUNAT lo que hace es bueno, revisarlos, ¿no? Aunque existen algunas excepciones que si yo estoy exonerado o no estoy exonerado, entonces necesariamente el plantearlo en la demanda, yo diría que debe ser un pronunciamiento expreso también en la sentencia, ¿correcto? Pero si simplemente se ha anunciado, entonces correspondería declararlo, yo creo, improcedente, en razón de que no tiene la formalidad
que sea un recurso digamos, un contrato con todas las formalidades, pues que establece, digamos, la formalidad del contrato de honorarios profesionales. Esa es la figura. ¿Por qué? Porque necesariamente al momento de que uno plantea, uno estipula ya en el contrato de honorarios una cantidad, ya tiene que emitir también el recibo. Y el recibo ya está, digamos, comunicado a la SUNAT. Ahora, si tuviera alguna excepción, como digamos está exonerado alguna cosa, también tendría que demostrarla en ese momento. Si supongamos que después de la sentencia se solicitara, ¿no?, el cobro de honorarios, tendría que ya hacerse de la forma como establece, adecuar la norma procesal civil a la de la ley. Y seguir, pues, lo que dice la cuarta disposición, ¿no? Establecerlo, digamos, o adaptar, ¿no?, el proceso abreviado, ¿no?, para los efectos del cobro de honorarios. Y en el cobro de honorarios, lo que sí tendría que necesariamente aprobar el juzgado es que es de acuerdo al principio de razonabilidad, indudablemente, ¿no? Para que digamos, haya, pues, no haya un abuso tampoco, ¿no? Sí, esa sería la respuesta. Excelente, doctor. Hay otra pregunta que la procedo a leer. En el caso de la doctora Tiana Marina Otiniano, en el caso de casación, en el artículo 38 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, se señala que la interposición de la casación no suspende la ejecución, pero eso ha generado algunos problemas en concreto. Si la casación anula la sentencia y ya muchos juzgados pagan por adelantado, ejecutando procesos por adelantado conforme al artículo 38, entonces, ¿qué hacer? ¿Pagar o no pagar? ¿O solo embargar y asegurar el pago para cuando quede firme la sentencia, cuando regrese la casación? ¿Qué opina, doctor? Bueno, como lo había manifestado en la exposición, hay pues ahí una situación de, más que todo diría yo, de cierto temor, ¿no? Cierto temor de parte de la sala. Pero, ¿qué sucede? Aquí viene la llave del éxito. Que tenemos la oportunidad de leer el escrito, el recurso de casación. O sea, la sala tiene la oportunidad de leer el recurso de casación. Si el recurso de casación no reúne los requisitos de admisibilidad, entonces no lo vamos a decir a los cuatro vientos, sino lo vamos a conversar y lo vamos a coordinar con el juez. Entonces podemos establecer dos situaciones. Una, establecer como acuerdo, ¿no? Y yo he sugerido que haya un acuerdo al respecto. Uno, ¿no? Que entiéndase, cuando dice el artículo 34, que debe elevarse el expediente, entiéndase que es el cuaderno de casación. Y como ya tenemos la lectura y que no va a pasar porque van a declararlo improcedente sí o sí, ¿no? Vamos a suponer que, por ejemplo, ya la sentencia diga un minuto, voy a hacer una operación. La sentencia diga, ¿no?, que debe pagar por todos los conceptos, por todas las pretensiones, 40.000 soles. Entonces, 100 unidades de referencia procesal en este momento hacen 44.000. Entonces ya por ahí, ¿no?, ya no va a prosperar. Y generalmente también hay otra situación, que eso yo les digo por experiencia,
generalmente el recurso de casación, el abogado o la abogada, lamentablemente, no lo sabe formular. Lo formula como si fuera un recurso de apelación o de nulidad, cuando es un poco antiguo el abogado o la abogada. Y también por ahí va a declararse improcedente. Entonces, con esa calificación tácita, ¿no? Entonces podemos asegurar de que ese recurso simplemente es dilatorio, totalmente dilatorio, y que baje el expediente. Pero yo sugiero que haya un acuerdo en el sentido de que para uniformar, pues, ¿no? Y uniformar, y todos a nivel nacional actúen de esa forma. Porque de lo contrario, como les decía, es grosera la actitud de los abogados y las abogadas de la parte vencida, ¿no? En presentar el recurso de casación, toda vez de que, reitero, la sala simplemente se ha quedado pues como una mesa de partes, y eso no puede ser, pues, no puede ser, ¿no? Se están burlando del Poder Judicial, en otras palabras. ¿Por qué? Porque la interpretación de la ley debe ser como sugiero, ¿no? Que el artículo 34 sea que es equivalente a lo que se establece el cuaderno. Y el cuaderno tiene que ser, digamos, proporcionado o sea, digamos, implementado por la parte. Así es, ¿sí? Doctor, tenemos otra pregunta. Dice, justamente el tema vinculado a la casación. Dice la doctora Nora Eusebia Almeida. En cuanto a la casación, ¿no le parece correcto que en la actualidad se está remitiendo el expediente a sala para que pueda contar con todos los elementos para resolver y simultáneamente se forma un cuaderno de ejecución que se envía al juzgado para dichos efectos, es decir, su ejecución anticipada? ¿Qué opina al respecto? Bueno, es una salida interesante, claro, interesante. Pero el problema es que el hecho de formar el cuaderno de ejecución generalmente pues lo cargan al ganador, y el ganador generalmente es el demandante, ¿no? Y el demandante no tiene a veces los recursos económicos que a veces el abogado o la abogada tiene que proporcionarle a cuenta. Pero es una buena medida, una excelente medida. ¿Por qué? Porque así no se ve burlado pues el Poder Judicial, es decir, no se ven burladas las sentencias, claro. Y con la lectura que se haga del recurso de casación, entonces reafirma más, ¿no? El criterio que se va a tener, que la Sala Suprema va a declarar improcedente. Perfecto. Correcto, doctor. Hay otra pregunta importante para la sala laboral. ¿Cree usted posible que la sala laboral pueda calificar frente al incumplimiento manifiesto de requisitos de admisibilidad fuera del plazo legal, no cumple la cuantía requerida, a fin de poner coto al uso abusivo aludido en su ponencia, así también con base en los principios de celeridad y economía procesal, además de reafirmar el rol protagónico? Bueno, lamentablemente es una idea magnífica, pero no se puede, salvo de que se haga pues un pleno y se acuerde en ese sentido, o en todo caso se emita una sentencia, una casación, ¿no? En donde determine que cuando es manifiestamente improcedente, claro, ya lo dice la ley procesal civil, cuando es manifiestamente improcedente, bueno, pues se puede intervenir, pero ahí, bueno, puede venir el derecho de defensa del abogado y decir, oiga, usted no tiene esa facultad, no la tiene. Entonces se ve pues en un problema. Sería bueno que se aclare en ese sentido, y así evitaríamos esta andanada de recursos de casación totalmente improcedentes, pero lamentablemente la ley pues nos limita a que
se eleven, ¿no? Esa es la figura. En ese aspecto, doctor, ¿qué cambios importantes o medulares se tendría que cambiar en la ley procesal de trabajo? Se tendría o regresar a darle facultad a la sala laboral de que califique los requisitos de admisibilidad, o en todo caso, como ha planteado la doctora, ¿no? La posibilidad de que cuando es manifiestamente improcedente, claro que eso ya lo va a fundamentar en la resolución, tenga la posibilidad de declarar la improcedencia del recurso por carecer pues, de los requisitos y manifiestamente dilatorio, ¿no? Y obstruccionista de la... Bueno, ya eso sería la resolución. Así sería. Ese sería el cambio o, digamos, la modificación que se podría hacer. O, repito, o regresamos, ¿no?, a que se le dé la facultad plena de la calificación de los requisitos de admisibilidad, o en todo caso, ¿no?, darle la facultad de que cuando es manifiestamente improcedente, ¿no?, lo declare como tal. Correcto, doctor. Doctor, un gusto haber recibido su conferencia. La verdad que el tema laboral, como le digo, es una especialidad bastante compleja debido a los regímenes que tenemos en el Perú, y definitivamente hay cambios que se tienen que hacer. Hay una última pregunta del doctor Freddy Fidelo Chochoque. Nos dice lo siguiente: ¿cuáles son los límites y parámetros para calificar la concreción de los agravios expuestos en la apelación si al mismo tiempo no afectan el principio de imparcialidad, dado que se está cuestionando una decisión emitida por el mismo juzgador? Bueno, en segunda instancia será, ¿no? Hay que leerlo. Cuando la invasión de Cuba, la invasión de Cuba hacia Estados Unidos en los años 60 más o menos, el secretario general del Partido Comunista era Nikita Khrushchev, ¿no? Y el presidente de Estados Unidos era John Kennedy. Según las referencias, un telegrama emitido por Nikita Khrushchev cuando estaba solo en su habitación, porque fueron dos, ¿no? El otro telegrama fue ya del buró. El presidente John F. Kennedy, según la historia, lo leyó 60 veces. Entonces, en este caso, si los agravios no están digamos, indeterminados, ¿no?, entonces hay que leerlo. Y leerlos. Y leerlos. Para poder determinar si con una lectura concienzuda, digamos, no los ubicamos, entonces quiere decir que no están. No están. Entonces, da la posibilidad de que se diga no existen agravios. Así es. Pero siempre va a existir, ¿no? Ya sea el improcedendo o el injudicando, ya sea que los colocan para que uno revise el expediente o, bueno, aclare pues la situación. No se olviden ustedes de que la segunda instancia es revisora, ¿no? Y tiene que tener los fundamentos propios, más, digamos, los fundamentos de la sentencia si coincide con el criterio de la sentencia de primera instancia para los efectos de confirmados. Esa es la figura. ¿Sí? Correcto, doctor. Muy agradecido. Ante todo, su participación. La verdad que el tema, como repito, de la especialidad laboral es bastante amplia y también compleja por los regímenes que tenemos. Doctor David, reciba un cordial saludo. Esperemos tenerlo nuevamente en la academia, su academia, para poder ejercer su experiencia, y la experticia que tiene en materia laboral va a ser importante para nosotros. Agradecemos también a los participantes
y nos estaremos viendo en una otra oportunidad. Buenas noches, doctor David. Muy bien, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. A usted, doctor. Nos comunicamos. Ok, Buenas noches. hasta luego. Buenas Hasta noches. luego.